Me negué a comprarle un videojuego a mi hermano, y terminó arrestado por destruir todo mi cuarto. Todo empezó por algo tan absurdo que todavía me cuesta decirlo en voz alta sin sentir vergüenza ajena. Nolan destruyó mi cuarto porque me negué a comprarle un videojuego. Tenía 22 años, no trabajaba, no pagaba renta y vivía cómodamente en la casa de nuestros padres. Yo sí trabajaba. Tenía un empleo estable como enfermera y, por alguna razón que nunca entendí del todo, eso significaba que debía financiarle sus caprichos. Ese día entró a mi habitación sin tocar mientras yo estaba trabajando en mi laptop. Ni siquiera saludó. Se apoyó en el marco de la puerta y dijo, con total naturalidad, que necesitaba el nuevo juego de carreras que acababa de salir. Le pregunté por qué no se lo compraba él. Me respondió que no tenía dinero porque buscar trabajo era demasiado estresante y que los videojuegos lo ayudaban a relajarse. Le dije que ese no era mi problema y que quizá debería concentrarse más en conseguir empleo que en jugar todo el día. Su cara cambió al instante. Se molestó y me dijo que yo ganaba buen dinero, que $70 no significaban nada para mí. Que estaba siendo egoísta por no compartir con la familia. Incluso tuvo el descaro de decir que él haría lo mismo por mí si las cosas fueran al revés. Le recordé algo que nunca le gustó escuchar. 2 años antes, cuando yo estuve desempleada, le pedí $20 para comprar comida y me los negó. Dijo que era diferente, porque yo eventualmente había conseguido trabajo, mientras que él seguía luchando. No estaba luchando. Simplemente no hacía nada porque mis padres pagaban todo y lo protegían de cualquier consecuencia. Volví a mirar la pantalla y le pedí que saliera de mi cuarto. Se quedó ahí varios minutos, repitiendo que me arrepentiría de ser tan tacaña, que él merecía ese juego por todo el estrés que estaba pasando. Me puse los audífonos y lo ignoré hasta que finalmente se fue. 1 hora después escuché golpes arriba, pero no le di importancia. Pensé que era otro de sus berrinches habituales. Esa noche, cuando subí a mi habitación, entendí que había cometido un error al minimizarlo. Mi cuarto estaba irreconocible. El colchón estaba volteado y rajado con tijeras, el relleno esparcido por el piso. Mi laptop tenía la pantalla destrozada y el teclado arrancado. Mi ropa de trabajo estaba cortada en pedazos. Mis libros de enfermería, rasgados, con hojas por todos lados. El joyero roto, los aretes perdidos entre el desorden. El maquillaje abierto y embarrado en las paredes. La televisión tirada boca abajo, con la pantalla agrietada. Y el espejo antiguo de mi abuela, hecho trizas sobre el tocador. Sentí algo muy parecido al vacío. No grité. No lloré. Bajé las escaleras y fui directo al cuarto de Nolan. Estaba sentado en su cama jugando un juego viejo, como si nada. Le pregunté qué había hecho. Me miró sin culpa alguna y dijo que tal vez la próxima vez recordaría que compartir era importante. Sonrió. Dijo que solo eran cosas, que yo podía reemplazarlas con el dinero que tanto acumulaba. Incluso comentó que romper cosas lo había hecho sentir mejor y que quizá yo debería probarlo alguna vez. Llamé a mis padres y les pedí que regresaran de inmediato. Cuando llegaron, mi madre se quedó sin aliento al ver el desastre. Mi padre, en cambio, suspiró y dijo que los chicos son así, que Nolan estaba claramente estresado. Mi madre empezó a limpiar mientras inventaba excusas sobre que Nolan no sabía expresar bien sus emociones. Dijeron que ayudarían a pagar algunos daños, pero que yo debería haber comprado el juego para evitar todo esto. Mi madre incluso sugirió que me disculpara por haber sido insensible con la salud mental de mi hermano. Ahí entendí algo con una claridad dolorosa. Si no hacía nada, esto no solo se repetiría, sino que empeoraría. Así que tomé el teléfono y llamé a la policía. Cuando el oficial llegó, documentó todo. Calculó que los daños superaban los $5,000 entre electrónicos, muebles, ropa y materiales de trabajo. Nolan era un adulto que había destruido la propiedad de otro adulto. Eso no era un berrinche. Era vandalismo criminal. Mis padres me rogaron que no siguiera adelante, pero yo firmé el informe. Esa misma noche, Nolan fue arrestado. Pasó el fin de semana en la cárcel porque los tribunales no abrían hasta el lunes. Mientras se lo llevaban, nadie me miró. Yo me quedé de pie, en medio de lo que quedaba de mi cuarto, sabiendo que nada volvería a ser igual. Después de que Nolan se fue con la policía, la casa quedó en un silencio extraño, denso. Mis padres se movían de un lado a otro como si yo hubiera provocado una catástrofe imposible de reparar. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Mi madre solo repetía que esto se había salido de control, que no hacía falta llegar tan lejos. Mi padre caminaba con las manos en la espalda, murmurando que todo esto podía haberse evitado. A la mañana siguiente llamé a mi aseguradora. Me pidieron el informe policial, el mismo que mis padres querían que rompiera y olvidara. Cuando lo envié, me confirmaron que cubrirían los daños, pero también me explicaron lo que eso significaba. Irían directamente contra Nolan para recuperar el dinero. Como no tenía bienes ni ingresos, cualquier salario futuro sería embargado hasta cubrir la deuda. No era algo temporal.
podría seguirlo durante años. Cuando se lo dije a mis padres, me miraron como si acabara de condenar a muerte a su hijo. Dijeron que yo estaba exagerando, que solo eran cosas materiales, que Nolan ya había pasado suficiente con el arresto. Les recordé que había destrozado más de $5,000 en un ataque de ira. No respondieron. Solo me pidieron, una vez más, que pensara en la familia. Ese mismo día empecé a empacar lo poco que no había sido destruido. Llevé mis cosas de valor a un depósito y mandé instalar una cerradura en la puerta de mi habitación. Solo yo tenía la llave. Cuando se los dije, mis padres se molestaron. Dijeron que estaba creando divisiones innecesarias dentro de la casa. Les respondí que su hijo había convertido mi cuarto en un campo de batalla por un videojuego. No dijeron nada más. El lunes, Nolan tuvo que presentarse ante el juez. Yo no fui. No necesitaba verlo justificarse. Más tarde supe que el juez no tuvo paciencia para escuchar excusas. Un hombre adulto que destruye propiedad ajena porque le negaron un juguete no generó ninguna simpatía. Le ordenaron pagar la restitución completa, cumplir 60 horas de servicio comunitario y asistir a clases de control de la ira, todo a su propio costo. Nolan intentó decir que yo podía pagar los daños sin problema. El juez lo cortó de inmediato. Dijo que eso era irrelevante y que las consecuencias no dependían de mi capacidad económica, sino de sus acciones. La historia no tardó en salir de la casa. Se filtró en la boda de nuestro primo Maverick. Nolan llegó tarde, con cara de fastidio, como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Durante el cóctel, alguien me preguntó por qué había aparecido tan tarde. Respiré hondo y dije la verdad. Que Nolan había tenido una audiencia esa mañana por destruir mi propiedad. Fue como si el aire se congelara. Las conversaciones se apagaron de golpe. Mi primo me pidió que explicara y lo hice, sin adornos. Dije que Nolan había destrozado mi cuarto por un videojuego y causado más de $5,000 en daños. Escuché un tenedor caer sobre un plato. Mi tía apretó su copa con fuerza. Nadie sabía qué decir. Ella me jaló del brazo y me llevó al pasillo. Me habló en voz baja, pero llena de rabia. Dijo que no tenía derecho a exponer asuntos familiares en una boda, que había avergonzado a Nolan y arruinado el día. Le expliqué que me hicieron una pregunta directa y respondí con honestidad. No le importó. Dijo que la familia resuelve las cosas en privado, que involucrar a la policía fue excesivo, que yo estaba siendo vengativa. Le pregunté cómo pensaban resolver $5,000 en daños sin consecuencias. No respondió. Solo dijo que yo estaba siendo dramática. Minutos después, Charlotte se me acercó. Miró alrededor antes de hablar y me agradeció. Me dijo que Nolan siempre la había intimidado con su actitud de sentirse con derecho a todo. Que una vez le exigió que pagara su cena solo porque ella tenía trabajo. Que alguien por fin le había puesto un límite. Apretó mi mano y volvió con Maverick. No todos pensaban que yo estaba equivocada, aunque pareciera que sí. El camino de regreso a casa fue insoportable. Mis padres no dijeron una palabra. Mi padre apretaba el volante con los nudillos blancos. Mi madre miraba por la ventana. Yo sabía que el silencio era solo el preludio. Apenas entramos, comenzaron los reproches. Dijeron que había humillado a la familia, que todos ahora pensaban que yo era cruel. Que pude haber mentido. Que no había necesidad de decir la verdad. Me hablaron durante horas. Les expliqué que no había buscado la conversación, que solo respondí una pregunta. No les importó. Para ellos, el problema nunca fue lo que Nolan hizo, sino que yo no lo encubrí. Cuando por fin cerré la puerta de mi cuarto con llave esa noche, entendí que esto ya no era solo sobre un cuarto destruido. Era sobre años de excusas, de favoritismo, de haberme acostumbrado a ceder para que todo pareciera estar bien. Nolan empezó las clases de control de la ira la semana siguiente. Se quejaba de ellas todos los días. Decía que el consejero era un idiota, que no entendía su situación, que lo trataban como a un criminal cuando él solo había tenido una reacción normal. Mamá lo escuchaba con atención, asentía y hacía ruidos de comprensión. Incluso dijo que quizá debería hablar con el consejero para explicarle lo estresante que era para Nolan buscar trabajo. Yo escuchaba esas conversaciones desde la cocina, preparando la cena después de turnos largos en el hospital. Nolan decía que las otras personas del grupo eran violentas de verdad, que él no era como ellos. Que romper algunas cosas no era lo mismo. Salía del cuarto antes de responder, porque sabía que cualquier palabra mía se usaría en mi contra. 2 semanas después llegó un sobre grande por correo, dirigido a Nolan. Mamá lo abrió porque él todavía dormía a media tarde. Su cara se puso pálida mientras leía. Llamó a papá al trabajo, con la voz temblorosa. La aseguradora había iniciado formalmente el proceso de embargo. El documento explicaba que cualquier empleo que Nolan consiguiera tendría su salario retenido automáticamente hasta cubrir la deuda, más intereses y tarifas. Mamá repetía que esto lo perseguiría durante años, que ningún empleador querría contratar a alguien con embargo.
Papá llegó temprano y se sentaron en la mesa revisando los papeles como si fueran una sentencia irreversible. Mamá me miró como si yo hubiera arruinado el futuro de su hijo. Le recordé que destruir $5,000 no fue un error, fue un crimen. Papá me mandó a mi cuarto. Esa semana casi cometió errores graves en el hospital. Me encontré revisando dosis una y otra vez, confundiendo archivos. Mi supervisora me llamó a su oficina y me preguntó si todo estaba bien. Me derrumbé. Le conté lo que estaba pasando en casa. Me dio una advertencia formal, pero también me dijo que necesitaba cuidarme, que el estrés estaba afectando mi trabajo. Ese sábado, papá me acorraló en la cocina. Dijo que quería solucionar todo. Se ofreció a pagar él mismo los daños si yo cancelaba el proceso con la aseguradora. Le dije que no. Que Nolan necesitaba enfrentar consecuencias reales. Se enfureció. Dijo que me importaba más castigar a mi hermano que la unidad familiar. Le respondí que un buen padre habría puesto límites mucho antes. Salí de la casa y manejé durante horas sin rumbo. 3 semanas después, el supervisor del servicio comunitario llamó. Nolan había llegado tarde, pasó el tiempo en el teléfono y no estaba tomando nada en serio. Le advirtieron que una violación más significaría cárcel. Nolan dijo que era abuso de poder. Mamá me miró como si todo fuera culpa mía. Llegó Acción de Gracias. Solo 6 personas aparecieron. El resto canceló diciendo que no quería estar cerca de mí. Durante la cena, mi abuela dijo que yo debería avergonzarme, que la familia perdona y no arruina vidas por cosas materiales. Dejé el tenedor y pasé el resto del día encerrada en mi cuarto. Esa noche revisé el historial de búsqueda de Nolan. En 2 meses solo había enviado 3 solicitudes de empleo. Las rechazaron porque no estaba dispuesto a trabajar fines de semana. Guardé capturas. Al día siguiente, cuando se quejó de que nadie lo contrataba, mostré las pruebas. Se levantó furioso y se fue. Mamá lloró y me pidió que ya lo dejara ir, que ya había probado mi punto. A la mañana siguiente, me pidió que cancelara todo. Dijo que Nolan estaba deprimido. Le pregunté cuándo su salud mental le impedía jugar videojuegos 8 horas al día. Me llamó cruel. Le dije que estaba siendo consistente. Salí rumbo al hospital con las manos temblando y supe que algo tenía que cambiar, porque así ya no podía seguir viviendo. A la semana siguiente, durante mi evaluación anual en el hospital, mi supervisora me habló del programa de asistencia al empleado. Dijo que ofrecían sesiones de consejería gratuitas para quienes estaban lidiando con problemas personales. No lo dijo como una sugerencia al aire. Me miró con esa mezcla de preocupación y firmeza que solo alguien responsable de vidas puede tener. Acepté. Sabía que estaba al límite. El consultorio quedaba a un par de cuadras del hospital. La terapeuta era más joven de lo que imaginaba, hablaba con calma y no interrumpía. Le conté todo, desde el videojuego hasta la boda, desde el arresto hasta mis padres pidiéndome que me disculpara. Cuando terminé, me preguntó cómo me sentía por haber llamado a la policía. Le dije la verdad, culpable y aliviada al mismo tiempo. Me dijo que ambas cosas podían coexistir. Con el paso de las sesiones empezó a señalar patrones que yo había normalizado durante años. Como mis padres siempre justificaban a Nolan. Como sus estallidos tenían explicación, pero mis límites eran vistos como ataques. Me preguntó si recordaba otras situaciones parecidas. Pensé en mis 16 años, en el auto usado que compré con meses de trabajo y que Nolan chocó 2 semanas después por tomarlo sin permiso mientras testeaba. Mis padres dijeron que los accidentes pasan y que lo importante era que él estuviera bien. Nunca pagó las reparaciones. La terapeuta dijo algo que me dolió porque era cierto, me entrenaron para tolerar el maltrato. Mientras tanto, Nolan terminó sus clases de control de la ira. Llegó un miércoles con un certificado enmarcado como si fuera un logro enorme. Mamá lo abrazó y lo colgó en el refrigerador. Esa noche lo escuché decir en el pasillo que las clases fueron una pérdida de tiempo, que el sistema castigaba reacciones emocionales normales. Mamá no respondió. Su puerta se cerró de un golpe. Las llamadas de la aseguradora comenzaron a ser diarias. Siempre a la misma hora. Mamá contestaba y decía que Nolan no estaba disponible. Papá un día explotó por teléfono, acusó a la persona del otro lado de acosarlo. Cuando colgó, se volvió hacia mí y dijo que todo esto era mi culpa. Que yo estaba impidiendo que Nolan sanara. Y entonces dijo algo que no esperaba, que necesitaba buscar otro lugar para vivir. Le recordé que yo pagaba renta y ayudaba con las facturas. Dijo que el dinero no lo era todo. Le pregunté qué aportaba Nolan. No respondió. Solo repitió que me fuera antes de fin de mes. Mamá intentó suavizarlo después, dijo que quizás solo necesitábamos espacio, que sería mejor para todos si yo me iba por un tiempo. Esa noche empecé a buscar departamentos. 2 semanas después, mamá entró a mi cuarto y vio las cajas. Lloró. Dijo que no quería que me fuera así, que papá estaba estresado, que Nolan necesitaba sanar. Le pregunté si sanar significaba fingir que nada pasó.
No contestó. Le dije que ya había firmado un contrato. Me iría el sábado. El día de la mudanza, Nolan dormía. Mamá me observaba desde la puerta. Papá no salió. Fueron 3 viajes para sacar todo. El departamento era pequeño, pero limpio. Esa noche pedí pizza y comí sentada en el piso. El silencio se sentía raro, pero también seguro. Dormí mejor que en meses. 2 semanas después, Nolan me llamó gritando. Su primer cheque había sido embargado. Me acusó de robarle su dinero, de arruinarle la vida por un videojuego. Le dije que había sido su decisión. Me insultó. Amenazó con vengarse. Colgué. Bloqueé su número y volví a dormir. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había elegido protegerme. Mi padre me llamó unas semanas antes de Navidad. Su tono era distinto, más bajo, menos confrontativo. Me preguntó cómo estaba en el departamento. Le dije que bien. Hubo un silencio largo, incómodo. Luego dijo que me extrañaban. Que si pensaba ir a cenar en Navidad. Aclaró enseguida que no era obligación, que entendía si no quería. Me dijo, casi en un susurro, que la casa estaba más tranquila desde que yo me había ido. No supe qué responder a eso. Aparecí la tarde de Navidad con una caja de galletas que horneé esa mañana. Mamá abrió la puerta y me abrazó con tanta fuerza que casi me quedé sin aire. Papá saludó desde su sillón. Nolan estaba en el sofá, jugando en el celular. Levantó la vista un segundo y volvió a la pantalla. Nadie dijo nada incómodo. Nadie mencionó tribunales, embargos ni habitaciones destruidas. Durante la cena hablamos de cosas pequeñas. El clima, el jardín de mamá, la liga de bolos de papá. Nolan dijo que el trabajo en la comida rápida estaba bien, aunque el gerente era fastidioso. Nadie preguntó por su salario ni por el dinero que le quitaban antes de verlo. Después ayudé a mamá a limpiar. Me preguntó si era feliz en mi departamento. Le dije que sí. Dijo que quizá algún día volvería a casa. Le respondí que no. Se quedó callada. Cuando me fui, noté el uniforme de Nolan colgado en una silla de la cocina. Estaba yendo a trabajar porque no tenía opción. Era más responsabilidad de la que había mostrado en años. Con el paso de los meses, la relación con mis padres se volvió distante pero estable. Nos veíamos cada 2 semanas para un café o una cena corta. Mamá dejó de llamarme todos los días para hablar de Nolan. Papá dejó de enviar mensajes largos sobre perdón y unidad familiar. Aceptaron, al menos en silencio, que yo no iba a fingir que nada había pasado solo para mantener la paz. En el trabajo volví a sentirme segura. Mis evaluaciones mejoraron. Dormía sin despertarme sobresaltada pensando que alguien entraría a mi cuarto. Decoré mi departamento como quise. Nada se rompía. Nadie gritaba. La aseguradora me enviaba reportes trimestrales. Nolan había pagado alrededor de $1,200. Todavía debía miles más. Cada pago salía antes de que él tocara su dinero. Nos cruzábamos en reuniones familiares y nos ignorábamos. Nunca se disculpó. Yo dejé de esperarlo. Un día mamá me dijo que Nolan estaba mejorando, que mantenía su cuarto limpio y no faltaba al trabajo. No sentí alivio ni orgullo. Solo distancia. Mi vida ya no giraba en torno a sus crisis. Mi departamento se convirtió en algo más que un lugar para dormir. Era un espacio donde nadie justificaba la violencia, donde mis límites no eran un problema. Por primera vez entendí que la paz no se construye complaciendo a los demás, sino dejando de permitir que te lastimen. La primavera llegó sin que me diera cuenta. Para entonces, ya tenía una rutina que me pertenecía solo a mí. Turnos estables en el hospital, cenas tranquilas en mi departamento, visitas breves a mis padres sin discusiones interminables. La distancia había hecho algo que años de intentos por complacerlos nunca logró, poner un límite real. La aseguradora siguió enviando sus reportes. Nolan había pagado poco más de $1,200 a través del embargo. Todavía le quedaba una deuda larga por delante. No me alegraba ni me entristecía. Simplemente era una consecuencia en marcha. Nos veíamos en reuniones familiares y nos ignorábamos con una cortesía fría. Él nunca se disculpó. Yo dejé de necesitar que lo hiciera. Mamá me comentó una vez que Nolan estaba cambiando. Que ahora se levantaba temprano para ir a trabajar y que ya no tenía tantos ataques de ira. Asentí sin discutir. No me correspondía validar su progreso ni cargar con su proceso. Había aprendido eso en terapia. Mi bienestar no podía seguir dependiendo de si él decidía comportarse o no. En el hospital, todo volvió a encajar. Mi supervisora notó el cambio. Dijo que me veía más concentrada, más segura. Yo también lo sentía. Dormía toda la noche sin sobresaltos. Ya no revisaba la cerradura por miedo. Ya no vivía en alerta constante. No me arrepentí de haber llamado a la policía.
Me dolió perder la cercanía que tenía con mis padres, pero entendí que esa cercanía estaba construida sobre silencios y concesiones injustas. Nolan necesitaba enfrentar consecuencias reales por primera vez en su vida. Y yo necesitaba aprender que protegerme no me convertía en una mala hermana. Las relaciones familiares no siempre se rompen de golpe. A veces se desgastan por años hasta que alguien decide dejar de cargar con todo. Poner límites no arregla a los demás, pero puede salvarte a ti. Crear distancia no es abandono cuando es la única forma de vivir en paz. Mi departamento seguía siendo pequeño, pero era mío. Nadie rompía mis cosas. Nadie me exigía sacrificios en nombre de la familia. Por primera vez, la tranquilidad no venía acompañada de culpa. Y entendí que eso, más que cualquier disculpa, era el verdadero final que necesitaba. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.